Buenas tardes, grupo. Mi nombre es Brandon Armando López Lumbreras y hoy vengo a presentar el tema de ecuaciones diferenciales por sustitución homogénea en grado. Bueno, una ecuación diferencial es homogénea cuando las funciones m y n dentro de la misma son homogéneas del mismo grado. En este caso en particular vamos a estar viendo ecuaciones diferenciales de esta forma: mxy de x más nxy de y igual a 0, como lo hemos estado viendo en los problemas de separación por partes y de exactas. Pero para empezar a utilizar la fórmula que voy a presentar hoy, tenemos que saber primero qué es una función homogénea. Una función es homogénea cuando la suma de los valores x y y dentro de los términos tiene el mismo grado, como por ejemplo con la ecuación fxy igual a 3xy más 5y al cuadrado. Bueno, vamos a separar por partes para ver qué grado tiene cada uno de los términos. Primero por 5y al cuadrado. Como y está elevado al cuadrado, este término se considera de grado 2. El primer término es 3xy y bueno, como tanto x como y están elevados a la 1, sumados, se considera como si fuera una suma de iguales. Por ejemplo, si fuera x más x o y más y, eso haría que, por ejemplo, serían x al cuadrado o y al cuadrado. Así que también este término es de grado 2. Eso significa que esta ecuación es homogénea. Checar las potencias dentro de los términos es la forma más fácil de checar el grado de las ecuaciones. Aquí traigo otros ejemplos. El primero es f de xy igual a x al cubo más y al cubo. Checando las potencias, pues podemos darnos cuenta de que esta ecuación es de tercer grado, bueno, de grado 3, perdón. Por lo tanto, pues también es homogéneo porque los dos tienen el mismo valor. Con el siguiente ejemplo podría ser un poquito más confuso, pero bueno, miren, es f de xy igual a y al cuadrado menos x cuadrada por coseno de x sobre y más xy. Y al cuadrada es grado 2 por la potencia, al igual que x cuadrada. La confusión puede ser un poco en el coseno, pero si nos fijamos bien, pues es división entre x sobre y. Es como dividir un mismo número por el mismo número. Así que en realidad no tiene ningún valor. Luego sumado más x por y, que pasa lo mismo que con el primer ejemplo, que a los dos al tener el valor de 1 sumados da 2, así que todas los términos son de grado 2. Por lo tanto, las dos ecuaciones vendrían siendo homogéneas. Si el grado de la ecuación es difícil de determinar a simple vista, podemos utilizar la fórmula f de tx ty igual a t a la n por f de xy, sustituyendo los valores t por los de x y y de la ecuación, como por ejemplo en la siguiente ecuación. F de xy es igual a x al cubo menos y al cubo más x al cuadrado por y. Para utilizar esta fórmula y comprobar si esta ecuación es homogénea, tenemos que sustituir los valores de x o y como si fueran tx o ty. Por ejemplo, se pasa de convertir f tx ty igual a tx al cubo menos ty al cubo más tx al cuadrado por ty, que vendría dando como resultado a f tx ty igual a t al cubo x al cubo por x al cubo menos t al cubo por y al cubo más t cuadrada por x cuadrada por ty. Bueno, haciendo la multiplicación que corresponde aquí de los paréntesis, nos vendría quedando a f tx ty igual a t al cubo por x al cubo menos t al cubo y al cubo más t al cubo x cuadrada por y. Bueno, para que nos quede igual que la fórmula y verificar si es homogénea, tenemos que factorizar.
El número que podemos, bueno, el valor que podemos factorizar vendría siendo el t al cubo porque se presenta en todos los términos, teniendo como resultado ftxty igual a t al cubo que multiplica a x al cubo menos y al cubo más x al cuadrado por y. Que si nos fijamos bien, pues vendría siendo el valor de la ecuación como tal. Solamente con la diferencia de que ahora está multiplicado por t al cubo. Nos quedaría, como la fórmula lo indica, es ftxty igual a t al cubo por f de xy. Por lo tanto, ahí verificamos que esta ecuación efectivamente es homogénea. Bueno, ahora veremos las ecuaciones del tipo mxy de x más nxy de y igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones, primero tenemos que verificar si los términos de m y n son del mismo grado, como lo acabamos de ver ahorita, la forma en la que lo vimos ahorita. Bueno, una vez hecho esto, podemos utilizar dos fórmulas, las cuales son x igual a y por v si m es más sencilla que n, o y igual a x por v si n es más sencilla que m. Bueno, ¿a qué me refiero con que m o n sean más sencillas? Bueno, a que dentro de los términos no haya tanta suma o tanta resta, división, etc. Como lo veremos en la siguiente ecuación, que es menos x cuadrada por y de x más x al cubo menos 5y al cubo de y igual a 0. Aquí, como podemos darnos cuenta, el término más sencillo vendría siendo m, que es el de dx, porque el n pues está haciendo una resta ahí que pues nos va a complicar un poco, que sí se puede hacer de la misma fórmula, de la primera fórmula, pero pues va a ser un poquito más complicado. Para esta ecuación utilizaremos la fórmula x igual a y por v, y para el diferencial de x utilizaremos la fórmula de x igual a y de v más b de y la sustituimos en el ejemplo. La fórmula del diferencial de x la saqué usando la regla de diferenciación, que es el primer término por la diferencial del segundo término, más el segundo término por la diferencial del primer término. Bueno, sustituimos los valores de x y de x en la fórmula y vendría quedando a menos yv al cuadrado por y de v más b de y más yv al cubo menos 5y al cubo de y igual a 0. Bueno, después de esto tenemos que multiplicar todas las potencias, teniendo como resultado, bueno, aquí, multiplicamos el primer término, que vendría siendo menos yv al cuadrado por y las demás de las potencias, que vendría quedando a menos y al cubo por b al cuadrado, multiplicando a y de b más b de y, más y al cubo, b al cubo menos 5y al cubo de y igual a 0. Bueno, una vez que multiplicamos los paréntesis, vendría quedándonos a menos y a la 4, b al cuadrado de b, menos y al cubo, b al cubo de y, más y al cubo, b al cubo de y, menos 5y al cubo de y, igual a 0. Aquí, si nos fijamos bien, tenemos dos valores que se restan. Bueno, por los signos, que vendría siendo menos y al cubo, b al cubo de y, más y al cubo, b al cubo de y. Por lo tanto, se eliminan. Hace que nos quede como resultado menos y a la 4, b al cuadrado de b, menos 5y al cubo de y, igual a 0. Bueno, para igualarlo, para pasar como dos términos, tenemos que pasar el igual en medio y nos vendría quedando a menos 5y al cubo de y igual a y a la 4, b al cuadrado de b. Por la ley de los signos, que pues si pasamos de un lado del igual, pues se cambia el signo que tenía.
Y bueno, como para hacer que nada más los valores de v queden de un lado y los de y de otro, vamos a pasar el y a la 4 del primer lado, bueno, del primer lado. Y como está multiplicando, pasa dividiendo, haciéndonos de resultado menos 5y al cubo de y sobre y a la 4 igual a v al cuadrado de v. Aquí pues vamos a dividir los valores de y, quedándonos como resultado menos 5 de y sobre y igual a b al cuadrado de b. Bueno, una vez que tengamos de un lado los términos de y y del otro lado los términos de v, tenemos que integrar y simplificar. Por ejemplo, en esta ecuación, usando las leyes de integración, podemos dar como resultado que vendría siendo menos 5 por integral de dy sobre y igual a la integral de v al cuadrado de v. Bueno, esto es fácil de hacer porque, bueno, menos 5 multiplicado por la integral de dy sobre y. Sabemos que dy sobre y da como resultado a logaritmo natural de y, haciendo que nos quede menos 5 logaritmo natural de y igual a la integral de b al cuadrado, que vendría siendo b a la 3, b al cubo, sobre 3, más la constante. Pero ahora, gracias a la fórmula que tenemos de x igual a y por v, podemos sacar el valor de v, que vendría siendo a v igual a x sobre y, ya que pasamos la v del lado del igual y luego la x del otro lado del igual, y así nos quedaría la fórmula para sustituir el valor de v en la ecuación, que vendría siendo menos 5 logaritmo natural de y igual a x sobre y al cubo sobre 3 más la constante. Pero bueno, eso ya sería un resultado, solamente que pues no, así se ve un poquito mal. Y lo mejor sería simplificar. Primero tendremos que pasar el y al cubo abajo de la fracción, dándonos como resultado menos 5 logaritmo natural de y igual a x al cubo sobre 3y al cubo más la constante. Y ahora vamos a empezar a pasar del otro lado del igual para igualar a 0. Aquí primero empezamos por la constante, que vendría siendo menos 5 logaritmo natural de y menos la constante igual a x al cubo sobre 3y al cubo. Y ahora el siguiente paso tendríamos que pasar lo que está dividiendo a multiplicando. Por lo tanto nos quedaría a 3y al cubo por menos 5 logaritmo natural de y menos la constante igual a x al cubo. Ya nomás nos falta un término que, como está sumando, pasa restando. No sin antes primero multiplicar el valor del paréntesis, que vendría siendo menos 15y al cubo logaritmo natural de y menos cy al cubo igual a x3. Ahora sí, pasamos el último término para igualar a 0. Y nos vendría dando como resultado, bueno, aquí vamos a pasar del lado derecho todos los demás términos para hacerlo un poco más sencillo. Nos vendría quedando a 0 igual a x al cubo más cy al cubo más 15y al cubo logaritmo natural de y. Y bueno, nada más, así como está, podemos nada más voltearlo y el resultado vendría siendo así. X al cubo más y al cubo más 15y al cubo logaritmo natural de y igual a 0. Y ese vendría siendo el resultado de nuestra ecuación usando el método de separación. Bueno, una vez considerando que esta ecuación es homogénea. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.